Hola, hola, bienvenidos todas y todos a esta nueva clase en Aprendo Libre. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la geosfera. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y antes de comenzar, recuerde por favor buscar su lugar de trabajo que más le acomode, que le permita estar concentrado, concentrada, que tenga una buena iluminación, que tenga idealmente alguna ventilación si es posible, si no, no pasa nada. Pero principalmente que tenga sus lápices, su cuaderno, todo a mano para no estar parándose a buscar materiales y así evitar distractores, ¿sí? Apoyar nuestra espalda en una silla, ¿sí? Idealmente sentarnos en un lugar que tenga respaldo y contar siempre con una botellita con agua es lo que yo recomiendo para poder ir oxigenando nuestro cerebro en la medida que vamos viendo el video y trabajando en la clase, pero también para mantenernos despiertos y despiertas. También les dejo aquí esta frase de confía en ti. Confiar en ti es súper importante porque puede que nos equivoquemos en la medida que vamos aprendiendo algo y si nos equivocamos no pasa nada, ¿sí? Lo podemos volver a aprender, lo podemos buscar otras formas de lograrlo. La idea es llegar siempre a una meta o un objetivo que usted tenga e intentarlo las veces que sea necesario, no rendirse, ¿sí? En todo caso, esta clase está llena de dibujos, así que va a ser muy fácil ir comprendiendo todo. Y también, si usted quiere ir dibujando, puede ir pausando el video y haciendo sus propios dibujos. Entonces, ahora que están listos, que están listas, que se han puesto cómodas y cómodos, comencemos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la geosfera en general. Y bueno, en esta unidad vamos a hablar mucho sobre fenómenos naturales que hay en nuestro planeta Tierra. Y cómo, por ejemplo, en Chile estos sismos que ocurren constantemente alteran o no el territorio. Además de eso, vamos a hablar sobre erupciones volcánicas, ¿sí? Chile es un país con varios volcanes también. Algunos ya han estado activos, otros no están tan activos. Vamos a ver un poco de eso también. Y bueno, en general, esta es como lo que vamos a ir hablando durante esta unidad. Entonces, en esta clase, lo que vamos a hacer es describir las capas de la geosfera en relación a su posición, rigidez y temperatura. Para ello, vamos a hacer primero el experimento de un vaso. Ya les voy a explicar un poco qué elementos vamos a necesitar. Vamos a hablar sobre conceptos elementales que vamos a ir conversando en la medida que vamos avanzando en esta clase. Vamos a ver las capas de la geosfera, ¿sí? O de la Tierra, y vamos a ver modelos de representación. Entonces, para comenzar, lo que necesitamos es un vasito con tierra, agua y también vamos a necesitar aceite. Pero antes de comenzar, a mí me gusta siempre presentar tips, curiosidades, elementos históricos, de repente algo que se relaciona con otra área. A mí me gusta mucho mezclar las asignaturas. Por ejemplo, ciencia se relaciona con lenguaje, con matemática, con historia, con un montón de asignaturas que podemos ir conversando entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí yo les presento un libro que se llama Viaje al centro de la Tierra, que lo escribió Julio Verne, un escritor muy conocido, en el año 1864. Y en esta historia lo que hace es relatar cómo un profesor, junto a sus sobrinos, tienen una travesía en el país de Islandia, viajan a este país y van como entrando a las diversas como cuevas y lugares del centro de la Tierra. Ellos efectivamente hacen este viaje, pero esta historia es ficticia, ¿sí? Es una novela, de ciencia ficción, ¿sí? Una novela literaria, pero de ciencia ficción. Además de que este es un libro clásico de la literatura normal, así que si usted quiere viajar al centro de la Tierra de forma imaginaria, la invito a que pueda leer este libro cuando pueda, ¿sí? No sé si está en internet, podría buscarlo y si no, preguntarle a algún familiar si lo tiene, si lo ha leído. A veces nuestra familia cuenta con estos libros que nos pueden prestar, sobre todo en este tiempo en el que podemos disfrutar un poco más la literatura y los cuentos. Entonces, ahora que les he comentado esto, que los invito a motivarse para ir explorando un poco más en lo que es esta historia, vamos a aprender hoy día sobre las capas de la Tierra. Entonces, para comenzar, vamos a hacer el experimento de un vaso. Ya les dejé los elementos que vamos a necesitar.
Aproximadamente yo ocupé 5 cucharadas soperas, es decir, cucharas de sopa, y las introduce en esta botella. La verdad es que el experimento original dice que lo hagamos en un vaso, pero yo recomiendo favorecer al reciclaje y a la reutilización de materiales, sobre todo del plástico, que hoy en día es un elemento muy complejo que no se desintegra tan fácil. Entonces lo que vamos a hacer es que yo corte una botella, ¿sí? Si usted no lo puede cortar, puede pedirle ayuda a algún adulto en la casa, y ocupé la parte posterior de la botella. En ella introduje 5 cucharadas de tierra que saqué de la esquina de mi casa, ¿sí? Yo vivo en un departamento y no tengo patio, por lo tanto fui a la esquina de mi casa donde hay una placita y saqué, fui con una cuchara y dejé 5 cucharadas de tierra. Entonces la revuelvo un poco para que esté bien mezclada, etcétera, con un palo de madera, ¿sí? Estos se llaman mondadientes. Con un mondadientes o con un palo de brocheta sirve para poder revolver. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vertir 5 cucharadas de agua en este vaso. Yo aquí en este vaso vertí 14 cucharadas, entonces voy a vertir 1, 2, 3, 4, 5 y vertí entonces, en realidad le eché 8 cucharadas de agua, ¿sí? Y ahora le voy a echar 5 cucharadas de aceite, ¿sí? Entonces voy a acercarme un poco acá y voy a, para que se pueda ver, 5 cucharaditas de aceite. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí va la última cucharada, la voy a vertir en nuestro experimento. La idea es que usted pueda revolver. Voy a sacar esto de acá. Entonces, tomamos esto y con el palito de brocheta o de mondadientes lo revolvemos y hay que esperar 10 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a esperar mientras vamos avanzando con la clase. Vamos a ir, el experimento se va a realizar por su cuenta. Entonces esta va a ser una forma de representar lo que vamos a ver en esta clase. Así que comencemos. Ahí está el vaso que les había comentado. Vertimos el agua, vertimos el aceite y revolvemos. Entonces, ¿qué conceptos vamos a trabajar en esta clase de forma necesaria que podamos distinguir? Vamos a hablar sobre lo que es la rigidez, ¿sí? La rigidez es cuando algo es muy duro, ¿sí? Se encuentra en estado sólido, es lo que no puede ser doblado. Por ejemplo, voy a tomar la misma cuchara y el vaso. Estos son dos elementos rígidos, ¿sí? Yo no puedo doblar el vaso con mis manos y la cuchara tampoco, a menos que, claro, le aplique una fuerza muy grande, pero son cosas rígidas que no puedo cambiar. La posición, vamos a hablar de un punto exacto en el que se encuentra algo. Es decir, por ejemplo, si yo estoy aquí parada, estoy en una posición respecto al norte, respecto a la ventana, respecto a la puerta, respecto al computador, etc. Y la temperatura es una magnitud física que refleja en realidad lo que es la porción de calor de un cuerpo, ya sea un objeto, un ambiente, etc. Entonces, luego de entender estos 3 conceptos de los cuales vamos a hablar, vamos a ver las capas de la Tierra. Tenemos que la Tierra, nuestro planeta Tierra, tiene 3 partes fundamentales. Nosotros hoy día vamos a hablar sobre una de ellas. Tenemos lo que es la atmósfera, que son las capas de aire y de gases que hay desde la superficie terrestre hasta que salimos como del plano del planeta Tierra, ¿sí? De aquí es como hasta salir hacia el cielo, ¿sí? Son cierta cantidad de gases. Si no me equivoco, son 7 capas. 7 capas de aire. Luego tenemos la hidrosfera, que corresponde a toda la capa de agua que envuelve a nuestro planeta Tierra. Y finalmente tenemos lo que es la geósfera. Hoy día vamos a hablar sobre la geósfera. Esta como esfera terrestre de capa sólida y quizás no tan sólida también.
Entonces, de estas 3 capas vamos a hablar solamente de la geosfera. Veamos un poco sus partes. Tenemos acá lo que es un corte como transversal de este planeta Tierra. La geosfera tiene 3 partes fundamentales y esas 3 partes, 2 de ellas se subdividen en 2 partes siguientes. Entonces tenemos la corteza terrestre, que es la parte más externa de nuestro planeta Tierra. Luego tenemos el manto, que se subdivide también en manto exterior, manto interior. Y luego tenemos el núcleo, que se subdivide en núcleo externo y núcleo interno. Vamos a ver parte por parte. Entonces partamos por la corteza, desde lo más externo a lo más interno. Vamos a hablar que la corteza es la parte más externa y delgada de nuestro planeta Tierra, que se encuentra en estado sólido, ¿sí? Es el suelo que pisamos y tiene un grosor aproximadamente hasta de 70 kilómetros de profundidad, desde 5 kilómetros hasta 70 kilómetros de profundidad, dependiendo del lugar de la zona terrestre en la cual nos encontremos. Además, su temperatura puede llegar hasta los 50 grados Celsius, es decir, en la superficie terrestre, si yo hago un hoyo, por ejemplo, los mineros cuando trabajan en lugares como subterráneos, ellos tienen mayor temperatura en el espacio en el que están versus nosotros que estamos fuera de la Tierra, o sea, es decir, fuera de esta como corteza. Ellos, los mineros, trabajan dentro de una parte de la corteza, no de toda la parte de la corteza, pero sí en una parte, y por lo tanto ellos están expuestos a mayor temperatura, ¿sí? La corteza es todo lo que vemos como tierra, ¿sí? La parte como externa, continentes, etc. Ahora vamos a imaginar que esto es como estas muñecas que vamos desarmando y hay otra muñeca adentro y vamos a imaginar lo mismo. Vamos a sacar la corteza y vamos a ir entonces a lo que es el manto. El manto es una zona plástica, es decir, hay partes de roca, pero también hay partes de lava, ¿sí? De magma. Entonces estas como entre sólido y líquido, vamos a entender lo que es como el término medio, ¿sí? Más plástico, y tiene temperaturas aproximadamente de 1200 grados Celsius y puede llegar hasta los 2500 grados Celsius. Tiene también un grosor bastante extenso. Vamos a hablar de ello en la siguiente clase. Y vamos a sacar el manto y vamos a ir a la parte más interna de nuestro planeta Tierra, que es el núcleo. El núcleo tiene 2 capas, o sea, se subdivide en 2 partes, núcleo exterior y núcleo interior. El núcleo exterior es la parte que está en estado sólido, mientras que el núcleo interior es la parte que está en estado líquido. Las temperaturas son elevadísimas, llegan hasta los 5000 grados Celsius, son casi muy similares a lo que es la temperatura del Sol. Entonces, las próximas clases vamos a hablar en detalle sobre lo que es la temperatura exacta de cada capa, la cantidad de territorio que ocupa, etc. ¿Sí? La idea es que en esta clase pudiéramos entender que nuestro planeta Tierra está compuesto por capas, ¿sí? Capas que son corteza, manto y núcleo. Son 3 capas. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de representación de lo que es el planeta Tierra en su conjunto. Tenemos la atmósfera, ¿sí? Me voy a acercar un poco para mostrarles con el cursor. Esto, por ejemplo, está considerando la atmósfera. Luego tenemos la capa de la corteza, la hidrosfera, la corteza, el manto y el núcleo. Veamos otro modelo. Muy similar al anterior, está considerando la atmósfera, pero además tiene la corteza en color café, el manto en color rojo y el núcleo en color amarillo. Aquí tenemos otros cortes de la geosfera de forma transversal. Por ejemplo, el primer modelo indica la corteza, ¿sí? La parte como pintada del exterior. Luego tenemos el manto en color naranjo y en amarillo el núcleo. Aquí tenemos otra forma también de representarlo. La corteza en color azul, el manto en naranjo y el núcleo en amarillo. Voy así a hacer un detalle y una información importante en la proporción de tamaño. Por ejemplo, acá el manto está siendo menor que el núcleo, cuando el manto es una de las capas más extensas de la corteza terrestre. El manto es una de las capas más extensas de la geosfera, ¿sí? El núcleo, si bien es grande, el manto es mayor en su proporción. Entonces, vamos a resumir un poco qué fue lo que hablamos hoy.
tenemos que nuestro planeta Tierra, si yo hago un corte como triangular y saco esta porción, voy a ver que hay una corteza, una parte externa, un manto y un núcleo. El manto es lo que cubre al núcleo, ¿sí? La corteza es lo que cubre al manto y al núcleo. Entonces, vimos las capas de la geosfera. La próxima clase vamos a hablar sobre las características de la geosfera. Pero antes, quiero que por favor observemos nuestro experimento. Tengo acá lo que es el experimento. Ya no lo voy a revolver, sino que solamente lo voy a tomar y lo voy a acercar a la cámara un poco. La idea es que se pueda ver que en él observamos lo que es el núcleo, el manto como la parte café más clara, y luego sobre él tenemos como estas piedrecillas que están flotando en el agua. Estas piedrecillas que, entre comillas, flotan en el agua, van a ser consideradas como la corteza. Entonces aquí tenemos otro modelo de representar lo que es la geosfera, para poder observarlo y entenderlo un poco mejor. Espero que les haya gustado la clase, que la hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta pronto!